Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Algo que Dios había puesto en mi corazón por hace rato. Y yo lo que hago nada más es escribir. Y ahí la tengo como una as debajo de la manga. Pero me recordaba mucho la palabra de hoy. Hoy en la mañana recibimos una palabra poderosa de nuestro Padre de la casa. Y la prédica se llama porque está grabada. Padre e hijos. Padre e hijo. El Dios del Padre y el Dios Hijo. Fue tremenda. Fue una enseñanza que despertó a muchas personas. Y hoy yo me quiero montar en lo mismo. Esta palabra Dios me la puso y es acerca de la paternidad de Dios. No es lo mismo la paternidad del hombre que tener la paternidad de Dios. Diga conmigo, paternidad de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos de conocer. Porque no es lo mismo saber que conocer. Y eso es lo que Dios está queriendo enseñarnos esta tarde. Así que le voy a pedir que se enfoque en esto porque es una palabra bastante... Vamos a leer un poco de Biblia. Le voy a pedir que el data show no se me quede atrás, que voy corriendo. 225 textos bíblicos vamos a leer hoy. Así que póngase vivo. Amén. Así que vamos a darle inicio a esta palabra. Ya la palabra está bendecida. La paternidad de Dios, así se llama el tema de esta palabra. Y quiero hacerles saber, ¿verdad?, como introducción, que el conocimiento de Jesús sobre la paternidad de Dios fue la base sobre lo cual toda su vida, oiga bien, y ministerio fueron establecidos. Lo repito, el conocimiento de Jesús sobre la paternidad de Dios fue la base sobre lo cual toda su vida y ministerio fueron establecidos. Todas, oiga bien, todas sus enseñanzas, instrucciones y entrenamiento de los 12 emanaron de la unión y el conocimiento que Jesús tenía de su Padre. No de escuelas ni libros, oiga bien, sino del conocimiento y la unión que tenía Jesucristo con su Padre, con el cual es nuestro Padre. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre? Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Esto fue algo que desconcertó a los eruditos en ese tiempo, en esa época. Mateo capítulo 13, verso 56 registra cómo quedaban de perplejos por las cosas que él enseñaba. Y dice la palabra en Mateo capítulo 13, verso 56. No están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces nosotros miramos ahí de que los eruditos en ese momento, ellos se quedaban como anonadados de lo que Jesús estaba hablando. También lo voy a ratificar en Juan capítulo 7 verso 15 y Juan lo documenta de esta manera. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Imagínense, y ahí donde nosotros entendemos de dónde obtuvo Jesús este conocimiento, qué seminario lo educó, en qué escuela se formó. Yo creo que Jesucristo no recibió ningún seminario, ninguna escuela más que la intimidad que tenía con el Padre, la unión y el conocimiento que tenía con su Padre, el mismo. Hoy en la mañana escuchaba la palabra y decía nuestro padre de la casa que en cuanto más comunicación tenemos con el Padre, más revelación tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a tener más revelación si nosotros ni siquiera queremos orar? ¿Cómo queremos entender la Biblia si no estamos orando? La palabra, Jesucristo es el único que a mí me enseña que pasó más tiempo en oración. Ahora, el tiempo de oración tiene que ser exacto y preciso.
No es pasar doblando rodillas 30 horas, 2 meses de rodillas, no. Es lo que en realidad, ¿cuál es el propósito de que estés de rodillas? Esa es la verdadera comunión con Dios. Es obvio, al estudiar la vida de Jesús, que su conocimiento viene del Padre y que era del Padre, el resultado de su propia unión espiritual con Él es un resultado positivo. El Evangelio de Juan nos revela esto con una claridad sorprendente. Imagínense, y vamos a leer en Juan 5:26. Y esto en Juan, él dice que el Hijo vive por la vida del Padre. Oiga bien, en otras palabras, ¿qué nos está diciendo Juan? Que nosotros vivimos porque al Padre le fluye, al Padre le place. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Oiga bien, esta es una palabra que nosotros tenemos que rumiarla. Ahora yo le digo, el Evangelio de Juan nos revela esto con una claridad sorprendente, con una claridad en potencia. En Juan capítulo 6, verso 57, también nos dice otra poderosa palabra. Juan 6, 57, como me envió el Padre viviente, oiga bien, no el Padre que está durmiendo ni el Padre que murió, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. En otras palabras, no hay salida, no hay otro camino que no sea Cristo en nosotros, que aceptemos al Señor como nuestro verdadero Señor. Amén. ¿Cuántos están aquí? El Hijo vive por la vida del Padre. Número 2, el Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. Ahora nosotros tenemos que ver esto de una manera sorprendente. Creo que en Juan capítulo 13, verso 31. Juan 13, 31, creo que este libro es tremendo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. Cuando uno como hijo entendemos que somos hijos y no ovejas, que somos hijos y no somos pueblo, entonces como hijos debemos de glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado. Ahí mismo en el verso 32 dice algo diferente. En el verso 32 dice, si Dios es glorificado en Él, ¿en quién? En Cristo. Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Imagínense. Ahora quiero que vaya al capítulo 17 de ese mismo libro, en el verso 4 y 5, para ser más específico. Hoy vamos a leer un poco de Biblia. Y yo te he glorificado, ¿a dónde lo glorificó Jesucristo? ¿Al Padre? En la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora, ¿por qué nosotros se nos ha enseñado y está escrito que Él fue crucificado, que Él fue el cordero inmolado? Pero Él no fue ahí primeramente que ocurrió eso. Dice que antes que el mundo fuese, ya Él había sido inmolado. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Imagínense, y hay muchas enseñanzas o muchas doctrinas o muchas religiosidades que nos han enseñado que Cristo vino y ahí fue donde sufrió todo. No, ya Él ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso es que dice el cordero inmolado. Fuiste antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos que entender esto, hermanos. Por eso es que ahora usted ha escuchado ese texto bíblico que se le arrimó una mamá y le dijo, hey, yo quiero que mis hijos estén sentados uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y ella no entendió. ¿Por qué? Porque este texto te dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿A dónde? Al lado tuyo. ¿Y a dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Verso 5, verso 6.
A ver qué dice. He manifestado tu nombre. ¿Cuántos de ustedes quieren manifestar y llevar el nombre del Señor Jesucristo a todas las naciones? A los hombres que del mundo me diste, tuyo eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Cuántos quieren guardar la palabra? Dele fuerte palmas al Señor por eso. Número 3. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Juan 1:18. Juan 1:18. Y dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, oiga bien, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oiga bien, el Hijo da a conocer al Padre. Es por eso que nosotros tenemos que entender que para poder nosotros desarrollar un corazón de Padre, tenemos que ser primero hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser formados. En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí mismo, en el capítulo 14, verso 10, solo en Juan, mira que no te estoy poniendo mucha carga, varón. Ahí, solo en el libro de Juan. 14 está después del 13. Capítulo 14, verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Una pregunta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Diga conmigo, Él hace las obras. En otras palabras, cuando nosotros nos entregamos y reconocemos que sin Cristo no somos nada, entonces prácticamente usted no tiene que hacer, diga conmigo, nada. El que se encarga de hacerlo por usted es el Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando usted dice, ay, es que yo me aburro de orar, es que usted no es el que tiene que orar, es que tiene que darle salida al Espíritu para que Él interceda. Por eso Romanos 8:26, Él dice que tenemos, el apóstol Pablo lo dice, por eso es que el Espíritu dice, es el que pide porque ustedes no saben cómo pedir. Es el mismo Espíritu Santo que pide por ustedes con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos pedir, no sabemos orar. Pero cuando dice el Señor, hey, cuando ustedes me digan a mí, miren cuál es el error de los que no saben orar. Ellos comienzan a orar y comienzan a hablar, ay Señor, oiga bien, ay Señor, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ay Señor, te pido por esto, y comenzamos a hablar y se nos olvida la enseñanza que viene del primogénito, del unigénito, que dice, cuando vayan a orar, digan, Padre nuestro. No dice Padre de solo devoto o Padre de Elías, no, Padre nuestro. Y esa es la manera que nosotros tenemos que entender. Ahora, ese es en el verso 1:18, en el 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. ¿Quién es el que mora en Él? Y si nosotros aceptamos a Cristo y sabemos que Cristo está en nosotros, el mismo Padre está en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que representa aquí en la tierra ahorita al Padre y al Hijo, porque los dos son uno. Amén. Entonces, dice, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. En otras palabras, nosotros hemos caído en una gran mentira de decir, es que cuando yo oro, es que cuando yo predico, es que cuando yo intercedo, es que cuando yo, y el yo. Pero dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace, ¿qué? En otras palabras, no, por eso es que muchas veces nosotros le creemos más a la debilidad o a la carne y al enemigo, que el Señor lo reprenda, porque le dice, ora hermano, ay es que yo no puedo hermano, es que me da pena, me da nervio, pánico escénico, ay no, tocar el micrófono, uy no. Entonces no ha creído que el que esté en usted hace las obras. Dice, sino que el Padre que mora, ¿dónde? ¿A dónde mora el Padre? En nosotros. Él hace la obra. Así que usted no tiene que tener miedo. Dígale a su hermano, no tengas miedo. Ahora, estoy hablando de que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Y ahí lo pudimos ver. Pero también quiero decirle que el Hijo refleja al Padre en sus palabras y obras. Juan 12:49. No me estoy saliendo del libro de Juan porque no quiero que usted se pierda. Juan 12:49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta.
El Padre que me envió, diga conmigo, el que lo envió. Él me dio mandamiento de lo que le he de decir y de lo que he de hablar. Imagínense. Ahora, en el capítulo 14, verso 9, quiero hacer una comparación ahí para 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Cuando yo lo miro a usted, ¿sabe qué es lo que miro? Al Padre. El problema es que nosotros estamos tan acostumbrados a ver las cosas tangibles, a como son, negro, negro, blanco, blanco, feo, gordo, chaparro, pelón, como sea. Ese no puede ser Cristo. ¿Quién le ha dicho a usted que no? Porque la palabra a mí me dice. Ahora, cuando la palabra habla del género hombre, envuelve también al género mujer. Entonces, dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo usted le puede decir al pastor, pastor, entonces lléveme en oración para yo poder ver al Padre? No has entendido que al que tienes a la par, ahí estoy yo. Que al que tienes a tu izquierda, al que tienes a tu derecha, al frente, atrás, ahí estoy yo. Cuando tú miras a tu hermano, ahí es. Por eso es que él dice, amémonos unos a otros. Para que entendamos cómo el Hijo refleja al Padre en sus palabras y en su obra. El Padre glorifica al Hijo. ¿Por qué debemos de obedecer? Para que el Señor siempre esté alegre con nosotros. El Padre glorifica al Hijo. Juan 1:14. También 8:50 al 54 y el 12:23. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se da cuenta? Tenemos la gracia, pero también tenemos la verdad. El Padre glorifica al Hijo. Juan 8:50. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Hasta el 54, vamos a leer. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca, diga conmigo, nunca verá muerte. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto. Cuando usted esté en Cristo, usted no muere, usted duerme. Amén. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Siga. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Imagínense, clase bofetada a la persona. Así hay muchos eruditos de la palabra que se han memorizado la Biblia, pero no tienen esa revelación. De nada nos sirve a nosotros, y vuelvo y repito, y el pastor dice, me gusta esa frase del pastor Harling, que dice, no importa que te sepas la Biblia de tapa a tapa con todos los mapas, pero si no eres hijo, no tienes revelación. No tienes revelación. Dice Jesucristo mismo, a mí dice, y si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hay muchos que dicen conocer a Dios, pero Dios no los conoce. Por eso es que la palabra dice, cuando dice que le van a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonio, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque ellos, sí, el Señor los usaba para echar demonios. Pero ¿qué pasa? Que el Señor también dice, los tengo que usar porque es el momento que los tengo que usar. Pero en realidad ellos se dan gloria a sí mismos. ¿De qué me sirve a mí venir aquí y que el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, yo pueda tener la unción de que cuando me miren los demonios salgan, manifiesten, endemoniados, que caigan y todo? Si al final del día yo me glorifico a mí mismo, es que soy yo el que tengo que estar ahí para que salgan los demonios. No, hermano, no le estoy dando la gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que darle la gloria siempre al Padre. Y mire,
Y aún Jesucristo, haciendo milagros, haciendo muchas cosas, los judíos no estaban creyendo y lo querían contradecir. Pero ¿qué decía? Es mi Padre es el que me glorifica. No se echaba flores él mismo, siendo el unigénito. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuando hablemos la palabra, cuando prediquemos o enseñemos la palabra, no nos pongamos a decir cosas que subliminalmente nos estamos gloriando nosotros. Ni Jesucristo lo hizo, con cuidado lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ver esto, es que vosotros decís que es vuestro Dios, ese, mi Padre, es el que me glorifica. Es mejor que te glorifique el Señor que te estén glorificando cientos de personas, porque es peligroso que te estén diciendo, es que la hermana, esa hermana se le sujetan los demonios. Oye, no están hablando. Entonces la hermana oye y dice, es que aquí viene la Carmela. Aquí yo soy la que estoy. Y aquí sin mí no se mueve nada. Ojo, la adulación, el tanto elogio, te puede llevar a perturbar tu llamado, te puedes desenfocar. Dile a tu hermano, cuando estés en esa posición, dígale, cuando estés en esa posición, dígale a su hermano, cuando estés en esa posición, al único que le tenés que dar gloria es Cristo. Nadie más. Amén. Ahora Juan 12:23. No se me duerma, por favor. Juan 12:23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea. No dijo, ha llegado la hora para que yo me eche flores. No, dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Clase humildad, teniéndolo todo. Dice que se despojó a sí mismo. Se despojó de la deidad de Dios. Se despojó del oro y de la plata, de todas las riquezas que tenía. Se despojó para hacer la voluntad del Padre. Usted quiere caminar en obediencia y tener las bendiciones y caminar bajo cielos abiertos. Conozca el corazón del Padre. ¿Cómo lo va a conocer? En intimidad. ¿Cómo lo va a conocer? En obediencia. ¿Cómo se le va a revelar el Señor? En obediencia y comunicación. Si hay algo que he entendido yo, porque al pastor, nuestro padre de la casa, se le ha revelado, es que nosotros debemos de conocernos y que nos quitemos ese tipo de presunciones, que nos quitemos un montón de paradigmas de que es que la hermana, sí, yo la saludo, pero la hermana es bien, y comenzamos a murmurar porque no hemos tenido. Pero cuando conocemos a los hermanos, cuando a mí me invitan a una taza de café, yo con eso más tengo para saber cómo está el espíritu del hermano. No es que yo sea el juez, sino que el Señor, yo le pido, dame discernimiento para no hablar nada que no lo ofenda. Es diferente. Entonces, ¿cómo nos vamos a conocer? Teniendo coinonía, comiendo, bebiendo. A unos 5 o 10 minutos, pero vamos a ir cultivando eso. ¿Cómo Dios tenía comunicación con su Hijo? Porque el Hijo siempre intimaba, siempre se apartaba para Dios, siempre iba más allá, siempre subía un poco más la colina, siempre iba hacia arriba buscando la intimación y tener contacto con el Padre. Por eso es que muchas veces nosotros, ¿por qué la juventud hoy se ha perdido tanto? Porque no hay paternidad en sus hogares, porque el padre solo se vuelve un proveedor, pero no un padre en realidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos desenfocado. Hay gente que yo he visto que tienen años de estar en la congregación y sus hijos perdidos. ¿Saben por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Si usted me pregunta, yo le digo. ¿Sabe por qué? Porque generalmente nos desenfocamos, nos metemos en la iglesia 24/7 y los hijos los dejamos allá al veremos. Y no es así. Dice, es que Dios se va a encargar de ellos. Sí, pero es una verdad que es una mentira. Porque si a Dios le ha placido darte hijos, es para que tú fueses mayordomo de ellos. No es para que los dejes. Y que ahora hay mucha, y esto quiero que lo escuche con oídos y con los ojos espirituales, lo entienda y lo vea. Hay mucha gente que están viniendo a las congregaciones y quieren que los pastores y la iglesia le corrija a sus hijos, cuando eso es en su casa. Nosotros podemos llevarlo en oración, nosotros podemos asistirlo, podemos tener una conversación, una charla con sus hijos, pero no nos toca a nosotros como
pastores o como ministros o como lo que representamos a Dios, estarle corrigiendo cuando usted en su casa debió haberlo corregido desde que tenían 3, 4 años. Hoy en día, por eso es que hay mucha gente que se está yendo a la calle, jóvenes que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no tienen la figura paterna. No se les ha revelado. Y cuando hablo de paternidad no quiere decir que solo el hombre puede reflejarla. Cuando una mujer fue dejada y la dejaron como madre soltera, también ella puede representar la paternidad y la autoridad en su hogar. Que no fue enseñada antes para esto, pero ya está siendo enseñada. Ya estamos caminando, podemos. Por eso es que el Señor dice, yo voy a enderezar lo torcido. Pero Él no va a venir hasta abajo, porque Él no puede poner, dice que la tierra es ¿qué? El estrado de sus pies es la tierra. Y Él no va a bajar a algo que está contaminado. Él no va a tocar nada, pero Él va a usar lo que ya está en la tierra. Él te va a usar a ti para corregir, para hablar, para decirle. Y yo por eso generalmente cuando hablo con mi esposa y me dirijo a mis hijos, les digo, aquí en este techo, en esta casa, aquí hay un mayordomo que me ha dado el privilegio Dios de serlo yo. Y aquí se va a hacer lo que yo estoy diciendo. Mientras usted viva en mi techo, mientras usted coma de mi comida, se tiene que sujetar. Duro es duro, pero es la ley de Dios. Porque cuando un padre corrige es porque ama. Y al hijo no le gusta que lo corrijan. Atentamente, Harlen Hernández a los 14. A mi mamá me dijo, ya no hay qué hacer contigo. Que te corrija la calle. ¿Por qué? Porque yo no me dejaba. Pero ¿qué es lo que pasó? Que vino Dios con cuerdas de amor, pero también con cuerdas de rigor. Comenzó a llamarme y comenzó a usar. Pero a mí me llamó con cuerdas de amor, me presentó a mi amada esposa. Y eso me volvió loco. Y si esto es así, voy para adentro, le digo, a tu reino. Yo me sentía que estaba en el reino con mi esposa ahí, con mi novia en ese momento. Entonces, el Padre glorifica al Hijo. Amén. También el Hijo exalta al Padre. Juan 7:18. Juan 14:13 y Juan 17:1 para los que anotan. Juan capítulo 7, verso 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Oiga bien, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué pasaría si yo ando buscando mi propia gloria y ya me hubieran desterrado de aquí? Porque no hay justicia en los que buscamos la gloria de nosotros mismos. Pero cuando nosotros entendemos que el que hace la obra en mí y que usa este vaso es Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces, y no hay en él injusticia. Entonces, miremos 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado, ¿en dónde? Entonces Dios se quiere glorificar en cada uno de los hijos que están aquí. ¿Sí o no? Lo dice el apóstol Juan. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre, ¿quién? El Padre sea ¿qué? Glorificado en el Hijo. Ahora le pregunto, ¿cuántos hijos hay acá? Entonces lo mismo quiere hacer Dios, glorificarse por medio de nosotros, pero tenemos que creer. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Se da cuenta cómo nosotros tenemos que entender esto? Cuando yo quiero exaltarme, yo no me puedo exaltar por mí mismo. Más bien yo tengo que exaltar al Padre. No sé si usted ha escuchado que yo siempre digo, yo no quiero honra, yo no quiero fama, tú no tienes problema con eso.
Si quieres dármela, dámela, pero yo no quiero gloria. La gloria sea toda para ti. ¿Por qué? Porque he entendido que yo tengo que exaltar el nombre del Padre. Y tengo que exaltar el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Porque a ellos les ha placido que a este vaso usarlo para enseñar y predicar el Evangelio. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. ¿A dónde levantó los ojos? Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, hay una glorificación mutua. Cuando usted obedece, glorifica al Padre. Y el Padre lo va a glorificar. ¿Cómo? Dándole lo que usted está pidiendo. Pero muchas veces nosotros queremos que Él nos glorifique dándonos las cosas y nosotros no queremos. Ejemplo, tenés que obedecer. Pero es que no lo hagas. No vayas. Aquí a alguien se le dio por medio del Espíritu una profecía y le dijo: no es momento que te muevas, no es tu momento. Desobedeció, hoy en día está pagando las consecuencias y ha estado en riesgo de perder su vida. Pero el Señor tiene tanta misericordia que usa los vasos y le vuelve a decir: dile a los fulanos, a los parientes, que no les va a pasar nada, porque yo me voy a encargar ahorita de eso. Al día siguiente se les mandó la notificación. Ellos están tranquilos, están pasando situaciones. Era necesario. El problema es de que nosotros creemos de que cuando tenemos un compromiso, cuando mi hermana Melvi le dicen: vas a servir, y ella dice: ay, es que me duele la uña, me duele el pelo, no quiero ir. Hermano, mire, ponga otro. Que el Señor dice: tranquilo, déjenla. Diga conmigo: déjenla. Pero después de 3, 4 meses te va a venir algo que se te va a olvidar el acto que hiciste de despreciar la oportunidad de servir, de despreciar la oportunidad de estar en el lugar. Después de 3, 4 meses, cuando miras, se te vino algo que salí despavorida y decís: Señor, ahora sí te voy a servir, mándame. No, dice el Señor, es que cuando yo digo, no es cuando tú digas. Y hay muchos que se van de las congregaciones. ¿Por qué? Porque no entienden a Dios. ¿Por qué? Porque quieren glorificar a Dios cuando Dios solamente los está glorificando en la abundancia. Pero en la escasez, ay, es que yo no sé, pero Dios como que no me escucha, como que es sordo. Hasta le dicen que es un chaquiro. Ciego, sordo y mudo se vuelve, dice. No, Dios tiene una audición tremenda que nos está escuchando. Es más, Él los escucha a nosotros sin hablar. Él escucha nuestros pensamientos. Antes, dice el salmista, que tú hables, yo ya sé lo que tú vas a decir. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? Tenemos que exaltar al Padre y el Padre nos va a exaltar. 17:1, ya lo leímos, ¿verdad? Amén. Esto fue transferido por el Padre a Jesús y por Jesús a nosotros. Juan 6:57, si no me equivoco. Juan 6:57, ese casi no creo que lo oiga, pues como me envió el Padre, creo que comienza. Como me envió el Padre viviente. Oiga, ¿el Padre qué? Y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá. ¿Cómo se va a comer usted al Hijo? ¿Cómo se lo va a comer? ¿O cómo se va a comer usted al Padre? Leyendo Biblia. Porque Él dice que la palabra es el maná. Y el maná que representaba en aquel tiempo, la comida que alimentaba al pueblo. Pero hoy en día nosotros no somos pueblo, somos... Y en los hijos tenemos que obedecer a la Escritura. Por eso Él dice en el Nuevo Testamento: yo no quiero oidores, quiero hacedores. Amén. Entonces nosotros, Juan 20:21, por favor. Para ir rápido. Entonces Jesús le dijo otra vez, diga conmigo, otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Por eso es que usted no tiene que tener miedo de que usted pueda ir a predicar el Evangelio, porque ese es un mandato de Cristo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La paternidad, diga conmigo, la paternidad de Dios no era una doctrina que Jesús le predicaba al público en general. Era un misterio, diga conmigo, misterio. Que el Hijo
se le fue revelado. O sea, era un misterio que Jesús le revelaba a los discípulos en secreto. No era una teoría, era la realidad de su propia vida y unión espiritual con el Padre. Los 12 conocieron la paternidad de Dios, no por argumento, no por imposición o principio de cobertura, sino porque para Jesús el Padre era la realidad suprema de su propia vida. Cuando usted se le revele esto, entonces usted va a entender y va a pasar tiempo escuchando o hablando o leyendo y comiendo palabra. Pero cuando nosotros entendamos eso, es por eso que usted mira en los evangelios que Jesucristo dice, y Jesús estaba orando, y Jesús estaba orando, y Jesús iba caminando, mientras caminaba iba orando, y tenía la conexión con el Padre. Y es por eso que lo mete el Espíritu Santo al desierto, y 40 días y 40 noches, pero él nunca se desapartó ni se perdió de la comunión en oración. Por eso cuando nosotros leemos Biblia y oramos, el enemigo te va a mandar a hacer cosas que son incorrectas, pero cuando entonces viene y usted le dice, no, escrito está, que si yo obedezco al Padre, Él va a mandar a sus ángeles para guardarme, para protegerme y para no hacerme a mí caer. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el desierto? Usted sabe la historia. Jesucristo fue tentado, sí o no. Fue tentado, y el diablo lo tentó ¿cuántas veces? 3 veces dicen ahí. Dice que lo tentó y lo tentaba. ¿Y cómo le decía? Escrito está. ¿A dónde? ¿Cómo decía Jesucristo? Escrito está. Ahora le pregunto. Los discípulos escribieron después que Jesucristo se fue para allá y nos mandó el Espíritu Santo, o escribieron ellos la historia de Jesucristo antes que Jesucristo pasara todo eso. ¿Cómo sabía Jesucristo entonces que decía, escrito está, solo a tu Dios adorarás? Es que Él era la misma palabra, Él era la misma porción que tiene usted ahí portando en su Biblia. Esa era la misma que tenía Cristo adentro. Escrito está. Por eso cuando nosotros conocemos Biblia nos volvemos más peligrosos para el infierno y más provechosos para el reino de Dios. Cuando tú conoces Biblia es cuando más poderoso y más valioso para Dios eres. Y el enemigo dice, a este no le puedo meter el gol, porque él sabe muy bien que le mando una filistea. Dice, no me va a pasar como lo de Sansón. Se van las Dalilas, dice él, porque escrito está que a tu esposa vas a honrar, a tu esposa oye, dice el diablo, ya no le puedo mandar, le voy a mandar a aquel que está allá, que lo voy a mandar lejos a trabajar y le voy a poner una venda enchilada, porque a él le gustan las enchiladas, y le manda aquella cosa, y no solo las enchiladas, sino aquella cosa, diga conmigo, aquella. Entonces viene y dice él, escrito está que solo a tu Dios le vas a servir, aunque esa cosa sea bonita, pero él va a tener el temor de Dios. ¿Por qué? Porque leyó en un momento, en un pasaje bíblico, dijo, no fornicará, no adulterará, no mentirá, no engañará, porque si tú lo haces, no entras al reino. Dice él, he bregado tanto para poder perder mi gloria, la gloria eterna, yo no la voy a perder. Es ahí donde nosotros como hijos exaltamos al Padre. Dele fuerte palmas al Señor. Es ahí cuando nosotros entendemos la paternidad de Dios. No era una doctrina cualquiera que Jesús le predicaba al público en general. Era un misterio, diga conmigo, misterio, que Él revelaba a sus discípulos en secreto. No era una teoría, en la realidad de su propia, era la realidad de su propia vida, en la unión espiritual con el Padre. Los 12 conocieron la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay argumento, no era por imposición de mano o principio de cobertura, sino que porque para Jesús el Padre era la realidad suprema. Ahora le pregunto, iglesia, ¿en realidad Dios es su prioridad suprema en la vida? No me conteste, porque entonces queremos ser glorificados por Dios, pero nosotros no queremos hacer nada para Él, porque Jesucristo representaba al Padre, porque Él era la realidad, el Padre era la realidad suprema de la propia vida de Cristo. Todo el entrenamiento y enseñanza de los 12 fue resultado de eso, hermanos. Cuando vuelvan ustedes, y se los recomiendo, cuando vuelvan a leer los evangelios, préstenle atención a las veces que Jesús se refiere o habla directamente del Padre. Todo esto
no al público en general, sino en el entrenamiento privado de sus discípulos. Por eso es que hay muchas doctrinas falsas. Hay doctrinas que usted puede ver megas iglesias. ¿Usted cree que ahora a mí me da, ay, que no vinieron los hermanos, que no vengan los que no quieran venir? Pero yo sé que en el espíritu todas las sillas están llenas. Porque yo sé que a ustedes les está diciendo Dios, ustedes son mis hijos. A ustedes yo los voy a usar para glorificarme en ustedes y ustedes me glorifiquen a mí. Porque Dios no le va a poner a uno una carga que no la podemos llevar. En otras palabras, Dios no te puede dar $1,000,000 sabiendo que si te lo da, te puedes perder, te puedes ir al mundo. Entonces dice Dios, le voy a dar $1,000,000 a ella, pero ahora yo sé que ella es hija y me va a glorificar con lo que va a hacer. Por eso es que muchas veces nosotros no recibimos las unciones que de nosotros debemos de portar. ¿Por qué? Porque todavía son niños y el niño con el esclavo no difiere de mucho. Por eso es que él dice, yo quiero que no sean niños, sino que quiero que crezcan y sean hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú te vuelves hijos, entiendes que el caminar vas a llegar a ser un padre para muchos. Y eso es lo que Dios quiere. Hoy yo le puedo predicar nada más a 40 personas, pero yo sé que de estas 40 personas, 39 se van a reproducir. Y algunos de ustedes van a tener 400 personas, el otro va a tener 100 personas, el otro va a tener 10 personas, el otro va a ser... Pero si lo suman todo, con los 40 que Dios me está dando, voy a tener cientos de hijos. Porque los hijos van a ser de ustedes. Yo vengo a ser el abuelo espiritual. Y mi padre de la casa va a ser el bisabuelo espiritual. Entonces, no son ni suyos ni míos, sino son del que comenzó la obra. Amén. Y eso es lo que se nos tiene que revelar. La paternidad de Dios no es un título. Diga conmigo, no es un título o una nueva doctrina. Para Jesús era todo. Desde el principio de su vida, Jesús hizo referencia, deferencia y apelación al Padre. Lo que controlaba todo lo que él hacía era la paternidad de Dios en él. Era la paternidad de Dios en él. Diga conmigo, la paternidad de Dios. Oiga bien, aún sus últimas palabras en la cruz fueron, Padre, en tus manos encomiendo. ¿Se da cuenta? Aún que ya estaba expirando, ya estaba que no podía, dice, Padre, en tus manos. No dijo, ay Señor, sálvame. Oh Dios Jehová Nisí, oh Elohim. No. Es que él entendió y le tengo un fax espiritual. ¿Usted sabe cuál es el nombre de Dios? Y la Biblia lo dice. Y nosotros no entendemos. Porque nos dejamos. Y es que cuando decimos Jehová Rafa, el que sana. Ay, ese es el que yo quiero. Rafa es el nombre de Dios. No. Él tiene muchos nombres porque es el Dios eterno. Pero el nombre de él se lo dijo a un tartamudo, a Moisés. Le dijo a Moisés, en el nombre de quién voy. Y le dice, dile al faraón que baje en el nombre del gran yo soy. Ese es el verdadero nombre de Dios. Los otros son cosas que se le han dado porque esas son virtudes que salen de él. Pero su nombre, yo vengo en el nombre del gran yo soy. Ay, decirle así al diablo y vas a ver cómo se va a poner. ¿Viene el nombre de quién? No, y no se lo reveló solo al tartamudo, se lo está revelando este loco que está aquí adentro por Cristo. Pero nosotros tenemos que entender esto. El nombre del Dios vivo que yo le sirvo se llama el gran yo soy. Ese es el verdadero nombre. En Génesis lo dice, usted lo puede leer y usted lo puede seguir y la historia. Que salieron muchos nombres, sí, y todos esos son válidos, pero el verdadero en él. Porque cuando le preguntó Moisés le dijo, ¿en nombre de quién voy? Y si me pregunta el faraón, ¿en nombre de quién le voy a decir que voy? ¿Y de qué parte voy? ¿De quién voy? Y le dice el Señor, yo me imagino la gran vocerón allá arriba y le dice, dile que baje en el nombre del gran yo soy. Punto. Él no le dijo, decirle que nací en tal fecha, que tengo tipo de sangre, cuántos cabellos tengo, si soy barbudo o no. Él no, dile que baje en el nombre del gran yo soy. Eso es todo. Pero mucha religión es que el nombre, y hay pleito, y comenzás a estudiar, y la Biblia a mí me dice que el nombre de él es el gran yo soy.
Punto. Amén. Ahora, fue esto. Las últimas palabras ya las dijimos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está en Lucas 23, 46. Solo para los que anotan, no lo pongan. Fue esto lo que lo mantuvo fuerte. Fue ese conocimiento íntimo de la paternidad de Dios que lo mantuvo obediente. Fue lo que hizo posible que rechazara todos los ofrecimientos de Satanás. Fue el poder que hizo posible que soportara el dolor, que soportara el sufrimiento para Jesús. El Padre lo fue y lo sigue siendo todo en todo. Una profunda realidad espiritual. Hermanos, yo no creo que me esté equivocando al decir que si nosotros no tenemos un sentido adecuado de nuestra unión espiritual con Dios, como nuestro Padre, en Cristo Jesús, tenemos una gran deficiencia en nuestra constitución espiritual. Para Jesús era suma importancia que los discípulos entendieran la relación de Él como el Hijo con el Padre. Oigan, después de todo, esta serie, la manera más práctica de cómo ellos se iban a relacionar los unos con los otros. En otras palabras, cuando yo conozco al Padre y yo sé que Jesucristo le enseñó a sus 12 discípulos quién era el Padre y le dijo a Felipe, oye, tanto tiempo que caminas conmigo y no has visto al Padre. El que me mira a mí, mira al Padre. En otras palabras, le está diciendo, cuando tú me conozcas a mí y te relaciones con tu hermano y camines con una relación de unidad, entonces se van a reflejar los dos y tú vas a ver a Él y lo vas a amar no por lo que la apariencia del hombre, lo vas a amar porque en el corazón de Él está el mismo que está en ti. Y entonces es ahí donde dice, me voy a revelar a ustedes como el Padre. Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios revelamos la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque tanto el que conoce al Padre, el Padre lo conoce a Él. Esto es recíproco. Por eso es que hay mucho todavía en otras iglesias, diga conmigo, en otras iglesias, hay otros hermanos que dicen, es que yo no me arrimo con esa hermana. Esa hermana es un chichicaste. Esa hermana es una tufosa. O yo no le hablo al hermano allá, que está allá sentado porque se la da. Como ahora camina solo de marca, entonces él cree que tiene el dueño del oro y la plata. Y comenzamos a tener preceptos, comenzamos a caer en el que estoy hablando mal del hermano. Entonces, ese tipo de personas no ha entendido lo que es el evangelio. Por eso es que yo digo, cuando nos metemos con la gracia y queremos aprender de la gracia, yo tengo que conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la gracia. Él es el que pagó por mí en la cruz del Calvario. Ni usted ni yo pagamos por los demás. Fue Cristo, diga conmigo, Cristo. Por eso es que dice Pablo, vamos a conocer el gran peso de gloria. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco al Hijo, conozco al Padre. Y cuando el Padre y el Hijo son los dos uno y se meten en el Espíritu, que el Espíritu Santo lo representa aquí en la tierra, entonces voy a tener el peso de gloria. ¿Qué es el peso de gloria? El mismo Cristo. Y por eso es que nosotros, dice el Señor, ámense los unos con los otros. El problema es que no hemos podido llegar. Mucho he escuchado decir, es que en la iglesia primitiva, cuando comenzó el evangelio, dicen que todos vendieron sus bienes y se los llevaron ¿a quiénes? A los discípulos, y los pusieron a los pies de los discípulos. ¿Para qué? Para que hicieran y le ayudaran a los demás hermanos. Pero ¿qué pasó en ese momento? Que los discípulos fueron enseñados ¿por quién? Por Cristo. Pero Cristo no le enseñó solamente su caminar ni la profesión, porque de profesión era carpintero. Es lo que le dijo, yo lo que quiero que ustedes entiendan es cómo yo interactúo con mi Padre. Porque cuando ustedes conozcan en realidad quién es mi Padre, a ustedes no les va a hacer falta nada. Por eso es que usted va a darse cuenta de que hay muchos hermanos que no pasan de lo mismo. Tienen 30, 40 años de caminar en el evangelio, pero el evangelio en ellos no. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado la paternidad. Y cuando usted escucha a un hermano que dice, es que Padre solo a Dios, no ha entendido a Cristo. No ha entendido a Cristo, porque dice que Él es el unigénito y se hizo el primogénito de muchos. En otras palabras, lo que Él sufrió en la cruz, los latigazos, la quebrada de hueso, los cupetazos que le pegaron, la lanza que le metieron,
el espíritu de Él se hizo y se nos metió por dentro a todos. Entonces, por eso es que el enemigo está molesto con usted. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que usted porta es el mismo espíritu que estaba allá en la cruz del Calvario, exhibiendo a los demonios. Pero eso no se les revela. ¿Por qué? Porque no estudian, no oran. Pero yo no vine a juzgarlos. Yo les vine a decir que estudiemos la palabra, oremos y quitémonos esos preceptos, ideologías, doctrinas de hombre, que solamente el yo prevalece. Pero cuando usted se quite el yo puedo, el yo esto, el yo lo otro, usted se va a dar cuenta que los cielos se van a comenzar a abrir. Y de ahí no va a querer salir. Por eso es que usted me puede ver a mí que yo predico con pasión y yo predico por esto, porque cuando yo me meto a la palabra, yo lo vivo, yo lo siento, yo lo saboreo. Es como hoy en día, hoy al mediodía me invitaron a mi esposa y a mí a almorzar y me tiré un Gordon Blue de pollo con queso amarillo. Hermano, me deleité. Me dicen a mí, ¿qué quiere? Y deme el menú y comienzo a ver y lo voy viendo que es de este tamaño y así de grueso. ¿Cómo puedo andar todavía yo? Ando satisfecho, hermano. Así es la palabra de Dios. Así es, pero dice, ay, es que me da sueño la palabra. Es que no estás deleitándote en Cristo. Es que no has entendido que eso te va. El que no lee palabra, agárrese. Hoy, o quizás este año no te va a pasar nada, pero el otro año, o después de 2 años, o por allá, y se te olvida que lo que no has hecho. Y Dios, en ese momento, le va a decir como le dijeron a Pedro, Pedro, te pidieron para zarandearte. ¿Y qué hizo Cristo? No me toques a Pedro, que Pedro no, le dice. Te pidieron para zarandearte. Solo voy a orar, voy a pedir para que no te falte la fe. Pero Jesucristo no le dijo, no me lo toques. No, si lo tocas a él es conmigo. Jesucristo no dijo, no, pero estoy orando para que no te falte la fe, le dice. En otras palabras, ¿qué le dijo? Ese es tu problema, hermano, ahora. Agárrate porque lo que viene es lo que yo te he estado enseñando y no has entendido. Pero ahora vas a entender con cuerdas de rigor. Y muchas veces nosotros así caminamos como Peter. No queremos entender. Lee la Biblia, es que no la entiendo. Orar, sí que le di 5 minutos y me duermo. Pero no estamos ejercitando. La oración es un músculo espiritual que hay que ejercitarlo todos los días. Diga conmigo, todos los días. Amén. Esta es la manera más práctica para poder representar la paternidad de Dios en la tierra. Jesús no estaba buscando tener personas bajo su cobertura. Oiga, Jesús no estaba buscando personas, dice, tener personas bajo su cobertura que lo llamaran padre. Él nunca se presentó, soy tu padre espiritual. Es cierto, nunca lo dijo, pero él dice, yo vengo representando al que me envió, que es mi padre. Él nunca anduvo buscando personas, tenerlos bajo su cobertura que lo llamaran padre, o estaba formando una nueva clientela con intereses comunes. Él estaba formando una familia. Por eso es que cuando Dios me puso en mi corazón hace años atrás en este ministerio, que Dios viene por familias restauradas, eso fue un boom para mi corazón. Y es que Dios quiere familias, no solo quiere al hombre, no solo quiere a la esposa o al esposo individuales o a los hijos, no, Él quiere todo, diga conmigo, toda la familia. El escritor de la carta de Hebreos hace esto claro cuando dice en Hebreos 2, capítulo 2, Hebreos capítulo 2, oiga, están dormidos. Hebreos capítulo 2, verso 11 y 13, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Oiga, porque el que santifica y los que son santificados de uno, diga conmigo, de uno son ¿qué? Por lo cual no se avergüenza de llamarlos. Ahora se da cuenta porque usted le tiene que decir hermano al que tiene la par. Dígale, hermano Otto, hermano Mel, todo hermano, están dormidos. Entonces sigue el verso 12. Del 11 al 13, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. ¿Y por qué le da pena entonces alabar a Dios? Verso 13, y otra vez, diga conmigo, y otra vez
yo confiaré en Él. Y de nuevo, diga conmigo, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En otras palabras, a Jesucristo no se le dieron ovejas, se le dieron, y yo, dice, y los hijos que Dios me dio. Imagínense, nosotros tenemos que entender la palabra, hermanos. Y otra vez yo confiaré, dice, y otra vez yo confiaré, y de nuevo aquí yo, los hijos que me dio. Imagínense, es en una declaración definitiva, el Señor está diciendo, quiero que entiendan que ustedes son hermanos, todos de una sola familia, porque son los hijos de un solo Padre en la más profunda realidad de su propia existencia. Esta es la manera que se deben considerar los unos con los otros y tratar los unos a los otros. ¿Por qué? Por eso es que nosotros nos decimos, y ahora tal vez usted entiende por qué yo le digo hermano. Hola hermano, ¿cómo le va? Hola hermana, ¿cómo le va? O usted me dice hermano pastor, como me dice alguien ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora dice el Señor, este sentido de la familia es el que hace posible que nos apreciemos y nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, oiga bien, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1, el libro de Juan, el capítulo 13, verso 1. Habla de esa manera, que muchos, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Cuántos de ustedes quieren pasar de este mundo al Padre? Eso es tremendo, Otto. Mi hermano, es tremendo. Cuando comencé en el Evangelio, para mí era difícil entender que cuando yo durmiese y me echaran el montón de tierra, ¿o no se ha puesto a pensar usted que lo meten en una caja? Cierre sus ojos y lo meten en una caja y le están dejando caer el montón de tierra. Y después todo el mundo de ahí arriba se fueron y lo dejaron ahí solito. Ay, no, ya los veo llorando. Ay, yo no quiero ir ahí. No, es que nosotros no vamos a ir ahí. Vamos a dormir. Y después, el 2 de noviembre lo celebran. Y ahí cada año están yendo. Antes de la fiesta, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Imagínense ese amor. Por eso usted cuando sienta que un hermano le habló feo, ámelo más. Doy como testimonio. En la vigilia pasada yo les dije, el enemigo atacó a mi familia, atacó a mi hijo, lo ofendieron y le dijeron, y Dios hizo lo que tenía que hacer y punto, y nosotros calladitos. Pero yo solté una palabra en el comedor y le digo, nosotros vamos a hacer las cosas como dice Cristo. Cuando miremos a estas personas, saludémoslas, bendigámoslas. Buenos días, ¿cómo estás? Y es lo que hemos venido haciendo. Y la gente como que le pegaste una bofetada. Cuando te encontrás a la gente que te ofende en la pura mañana, a los devocionales, me lo he encontrado y le digo, buenos días, ¿cómo amaneció? Bien. Y se van como que miraron algo. ¿Por qué? Porque los desconcentrás, porque no es lo mismo. Ellos están acostumbrados de diente por diente, dice ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando dice el Cristo vivo, dice, hey, ustedes oyeron decir ojo por ojo y diente por diente, más el príncipe de este mundo así labora. Pero esta es la nueva ley. Amaos los unos a los otros. Si te dan en una mejilla, ponela a otro. Bendice a tu enemigo. ¿Cómo? Si vos estabas acostumbrado a sacar el chuzo y pasárselo en la yugular desangrado, decís vos. Te lo entrego, Señor, te lo voy a mandar. No, ya esas cosas se tienen que desarraigar en nosotros. Y testimonio de eso, mi esposa, cuando me miró salir, dice, no sé qué va a ocurrir. No, Señor, ya se olvidó de lo demás y se centró en que yo iba para afuera. Pero cuando ella me miró que yo regresé tranquilo, calmado, ¿qué pasó? No, ni ellos saben por qué están peleándole. ¿Qué pasó? El hombre que viví, el viejo hombre, yo lo tenía que haber dejado ahí. No salgas de ahí, porque si salís de ahí,
estás deshonrando la gloria de tu Padre. Y yo sé que por eso es que Él me tiene vivo, porque Él está conmigo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen a Cristo de su lado o lo tienen adentro, pero yo no lo tengo ni al lado, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo. Lo tengo metido aquí por dentro y lo quiero seguir dejando salir para que Él transforme todo lo que me rodea. Amén. Por eso es que miran a mi hermano Elías de corbata. ¿Por qué? Porque le he modelado. Y le he dicho, tenés que cambiar. Es que tenés que cambiar. Así como lo miran grandote y todo. Yo no le tengo miedo a esos grandotes. Más ahora que tengo autoridad por el Espíritu Santo. Antes le podía poner los 5 ministerios a cualquiera, rapidísimo. Pero me dice el Señor, no es así que los 5 ministerios, es en amor. Cuando ustedes lo ofendan, salude al hermano. Y eso es como que lo ofeteen de ida y de regreso. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Désela fuerte porque es el único. Juan estaba. Dice, en Juan 13:1, lo acabamos de leer, dice que mucho nos falta como iglesia de comprender la verdadera paternidad de Dios. Cuando veo que los hermanos se dividen por causa de quién es su padre espiritual o quién es su cobertura, mi corazón se entristece. ¿Sabe por qué? Porque no hemos conocido al Padre en realidad. Porque nosotros no tenemos que entender, no tenemos que estar peleando por servilletas y vasos. Tenemos que amarnos unos a los otros. Un verdadero padre espiritual, oiga bien, y agárrelo y atesórelo, porque estoy hablándole a los verdaderos padres de la casa, a los verdaderos padres espirituales en un futuro. Un verdadero padre espiritual, oiga bien, no divide a la familia de Dios, no manipula a los hijos de Dios, no se adueña de los hijos de Dios, no controla a los hijos de Dios. La paternidad de Dios no es una doctrina o el mensaje de moda, es la realidad espiritual que experimentan todos los que han nacido de nuevo y han encontrado, oigan bien, en unión vital con Cristo esta paternidad. Gálatas capítulo 4 verso 6, te lo voy a decir de esa manera, mi hermano. Y por cuanto sois hijos, dice él, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. Hoy en la mañana se le reveló algo a nuestro Padre. No solo le digamos Abba, sino también Abba Hijo. Porque dice, hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cuando usted dice Abba, también diga hijo, porque es algo tremendo. Entonces dice, aquí te comparto algunos consejos y estoy terminando. Unos consejos prácticos sobre la paternidad espiritual de parte de Dios. Número 1, para los que anotan. Si no, esperen el link que les va a mandar en el YouTube. La paternidad espiritual es elegida por soberanía de Dios y por simpatía nuestra. A usted no se le tiene que imponer nada, se le tiene que revelar. Si usted no tiene revelación, me está diciendo que usted todavía no ha conocido a Cristo. Número 2, la paternidad busca quien nos reemplace y no quien nos complazca. Me voy a detener. Como un hijo, yo no puedo y crezco como un padre espiritual. No voy a estar todo el tiempo que los hijos me estén complaciendo solamente, sino quiero que el hijo crezca espiritual. La paternidad busca quien nos reemplace. En otras palabras, nosotros no estamos mal aquí, porque yo estoy viendo a ver a quién poner predicar aquí en la tarde. Estoy buscando, dándole oportunidad de crecimiento a los que quieren servirle al Señor. Y es la misma visión que se me ha impartido en esta casa. Mi padre espiritual, Carlos García y Gloria de García, mis padres espirituales, ellos me han dado el privilegio de estar aquí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo necesito que ustedes crezcan, porque yo no todo el tiempo voy a estar en la misma posición. Va a haber un momento que yo me tengo que desapartar. Lo que pasó con Cristo y Dios, tuvieron que desapartar. Bajó del cielo, estaban juntos, bajó del cielo y tuvieron una gran distancia. Así va a pasar con muchos de ustedes y conmigo. Yo me puedo ir para otro lado, usted no sabe los planes de Dios ni yo, pero yo estoy dispuesto para ir donde Él me mande. Y si Él me manda al otro lado del mundo, por allá bajarle. Porque yo le dije, heme aquí. Amén. Pero yo también tengo que estar preparado cuando me llamen, decirle, Oscar,
te toca, vas a estar un mes ahí, todo enero, febrero, de enero a febrero, Otto, febrero, marzo, todavía estoy en otro lado, Tania, todo marzo vas a predicar. Vas a predicar todo marzo, punto. Y ya sé que con quién puedo contar. Y si me dicen, vas a estar 3 años, entonces le pido al Señor quiénes son los hijos que van a estar predicando. Y toda la palabra nunca se va a detener. Pero hoy en día en las congregaciones, diga conmigo, en otros lugares, el pastor es el que quiere estar siempre ahí. Y esto no es así. Entonces no se le ha revelado la paternidad. Por eso cuando yo les digo, prepárese que usted va a orar. Prepárese porque ahí comienza Dios. Prepárese que va a predicar. No objete al Señor. No soy yo, es Dios. Amén. La paternidad busca quien nos reemplace y no quien nos complazca. Pues somos llamados para formar sucesores y no buscar seguidores. Un líder nunca tiene que tener seguidores. Tiene que tener hermanos e hijos. No sé si les hablo muy claro. Un líder no tiene que estar buscando seguidores. Tiene que caminar. Por eso yo siempre se los he dicho a los que están conmigo. Yo no quiero que vayan ni atrás ni adelante. Que caminen conmigo a esta manera. ¿Por qué? Porque un líder siempre le está dando el privilegio a sus hermanos. Porque nosotros somos llamados a formar hijos. Amén. Número 3. La paternidad espiritual es un proceso formativo y no un suceso accidental. ¿Me está entendiendo, iglesia? Número 4, la paternidad es una tarea que demanda esfuerzo, tiempo, recursos y dedicación. No es un asunto de magia, mágico, sino práctico. Cuando a usted le digan, hermana, le toca bendecir al grupo con un refrigerio, usted no ande poniendo, es que no tengo, es que no trabajo, es que yo soy mantenida, es que a mí me mantienen. Eso yo no le pregunté, le di una orden por medio de Dios que usted tiene que dar el refrigerio. ¿Qué va a dar? No sé, pero prepárese, porque si usted dice no y Dios no le provee, entonces usted prepare 5 pesos de hielo, los quiebra todo, le da agua helada a la gente y ese es el refrigerio. ¿No dice la palabra de Dios que el que le dé un vaso con agua a alguien de sus hijos no le está dando mayor cosa? Pero muchas veces nosotros no tenemos esa raquítica mentalidad de que no puedo, que no tengo, que no sé cómo hacer y ahora qué. Y hay unos que se van porque no les gusta dar, porque no se les ha revelado que es mejor dar. Amén. Número 5. Leí la 4, ¿verdad? La paternidad. La número 4 es: la paternidad es una tarea que demanda esfuerzo, tiempo, recursos y dedicación. No es un asunto mágico, sino práctico. Número 5. La paternidad se reconoce y se recibe, no se impone. Oiga, para que de esta forma haya recompensa. Hay muchos que hacen exégesis de un texto bíblico. Es que dice el Señor que tenés que ser sujeto. ¿Pero sujeto a qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Solo se quedan con el sujeto. Tenés que ser sujeto porque aquí soy yo el líder. Y cuidado, me olí la boca. Pero nunca le dijiste a los que te están siguiendo, a los que están trabajando contigo, por qué, para qué y cómo se tiene que sujetar. Un líder que te hable así no es líder todavía. No se le ha revelado la paternidad. La paternidad se reconoce y se recibe, no se impone, para que de esta forma haya recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa? Dígale a su hermano, ya está terminando. Las primeras 3 páginas. Número 6. La paternidad se da por engendrar, como Pablo lo hizo con Onésimo. Filemón, verso 9. Ahí lo puede ver. O adoptar, como lo hizo con Timoteo, Hechos 16, 19. Oiga bien, la paternidad se da por engendrar, como Pablo lo hizo con Onésimo, o adoptar, como lo hizo con Timoteo. Número 7, no todo mentor, oiga bien, consejero o intercesor es un padre, pero sí todo padre mentorea, aconseja e intercede por sus hijos. Atentamente, Pablo. Si no quiere, a la luz de la palabra, 1 Corintios, capítulo 4, 14. Oiga, en el 7 a mí me gustó. No todo mentor, consejero o intercesor es un padre,
pero sí todo padre mentorea, aconseja e intercede por sus hijos. 1 Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a quienes, a hijos que. ¿Usted se da cuenta? Usted se está dando cuenta de lo que le está soltando el Señor esta tarde. Número 8, la predicación es para la multitud, la instrucción para los discípulos, pero la herencia es para los hijos. Se lo voy a repetir porque se quedaron perdidos y voy a predicarle a esta gente que está aquí. La predicación es para la multitud, la instrucción para los discípulos, pero la herencia es para los hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Prepárese que va a recibir herencia. Número 9, todo padre espiritual está para representar la paternidad de Dios, no para reemplazarla. Y ese es el problema, que muchos que están sentados en otras congregaciones dicen, no, es que no llamaré padre a nadie más que a Dios, porque no han escuchado con el Espíritu. Dice, todo padre espiritual está para representar, oiga bien, representar la paternidad de Dios, no para reemplazarla. Yo no estoy aquí para reemplazar a Dios, jamás. Yo estoy aquí para representar lo que el Padre quiere que usted entienda. Amén. ¿Cuántos están todavía acá? Número 10. No busques una congregación especial donde te veas como asistente y tengas un pastor que te predique. Busca una casa espiritual donde te integres como hijo y tengas un padre que te forme. El problema es que a la gente no le gusta ser formada. El recurso humano es el más difícil de trabajar. Usted agarra una plastilina y la hace como usted quiere. Ese es un recurso. Usted agarra una bicicleta, la tira, la quiebra, la pandea y todo. Es un recurso que usted puede hacer. Pero agarre a un hombre, a una mujer y que se deje formar. Ahí te andan tirando y te andan tirando besos de largo. Ahí te andan haciendo picos. Y uno dice, le caí bien al hermano. No, te está haciendo picos. Anda soplado los cachetes. Ahí yo tengo algunos hijos espirituales que de repente cuando los agarro y los siento, mira, estás haciendo esto y esto. Se soplan y no son sapos. Dígale a su hermano hoy, oye, no busquemos una congregación especial donde te vas como te veas como asistente y tengas un pastor que te predique. No, busca una casa espiritual donde te integres como hijo y tengas un padre que te forme. En esta casa yo aprendí eso. Yo les he contado el testimonio. Venía de predicar a muchas iglesias y cuando yo predicaba la unción de Cristo caía ahí el Espíritu Santo, todo el mundo en el suelo y esto decía yo me sentía que Él... Pero cuando vengo aquí, miro la iglesia pequeñita, me senté allá y de repente me dice el Señor, aquí te he traído y de aquí no te vas a ir, porque aquí voy a terminar lo que comencé contigo. Y le digo, ¿qué falta? Y me dice Él, pulirte. Me falta triturarte, me falta sacarte el aceite que necesito que la gente pueda entender. Y han pasado 14, diga conmigo, 14 años de formación en esta casa. Y pregúnteme si he sido formado. Todavía no, me falta, porque el Señor le place tenerme todavía y seguirme formando. El problema es de que nosotros, el ego, el orgullo, la soberbia, la no obediencia, no la dejamos. Por eso es que hoy yo le digo a usted de corazón, usted no venga a la iglesia o a la congregación. Usted no venga a las congregaciones donde usted se sienta, es que el pastor me saludó hoy. Es que no, usted llegue a una iglesia donde usted se sienta hijo y cuando el Padre lo corrija, acepte la corrección. Porque esa es la que trae bendición. Atentamente, Cristo Jesús. En Él no había pecado, en Él no había nada, no había ningún prejuicio que lo señalara. Y cuando le dijeron, ¿acaso tú vienes a abolir la ley? Y le dice, ningún momento, yo vengo a que la ley se cumpla. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí se le perdieron la gente religiosa. ¿Por qué? Porque dice Cristo, yo vengo a que se cumpla la palabra. Porque yo vengo
a ser obediente. Y yo les decía, no sé si en este año o en el año pasado, en una enseñanza acerca de la obediencia, que le dije, a Jesucristo vino a aprender obediencia en la tierra. Si no, lea el libro de Efesios. Dice que Él se hizo obediente y aprendió, dice la Biblia, obediencia. ¿Y obediencia hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Atentamente Cristo. Si Él tuvo que aprender obediencia, ¿por qué usted? ¿De qué cree usted que está hecho? Tenemos que desaprender para aprender. Póngase sobre sus pies. Espero que la paternidad de Dios esté en ustedes. La paternidad, oiga bien, la paternidad de Dios no es un título o una nueva doctrina. Para Jesús lo era todo. Amén.